Muy buenas tardes, profesoras y compañeros. Para abrir el ciclo de exposiciones de mi grupo, mi nombre es José Luis Garrido. Vamos a hablar sobre lo que es la propiedad como tal, concepto, noción y características. Pues la propiedad podemos decir que es un concepto fundamental en el ámbito del derecho, ya que es el derecho que tiene toda persona de tener un bien y disfrutarlo, disponer de él de acuerdo a su voluntad. Por supuesto que esto es dentro de los límites de la ley. Eh, la propiedad puede definirse como el derecho exclusivo que tiene una persona física o jurídica sobre un bien determinado, que le otorga la capacidad jurídica para usarlo, disfrutarlo y disponer de él. Este derecho puede referirse a bienes como bienes muebles, bienes inmuebles y materiales, como los derechos de autor o patente, pues, por ejemplo, que no son tangibles. Las características de la propiedad es la exclusividad. El propietario tiene derecho exclusivo de usar y disfrutar el bien, excluyendo a terceros. La perpetuidad, que nos habla de que generalmente se considera que un derecho duradero, a menos que se transfiera o se extinga por alguna causa legal establecida en ley. La divisibilidad habla de que la propiedad puede ser dividida en partes, permitiendo que diferentes personas tengan derechos sobre esa propiedad de forma fraccionada, vamos a decirlo así. La transferibilidad también nos habla de que el propietario puede transferir la propiedad a otra persona, ya sea mediante una venta, ya sea mediante una donación o por herencia, pues. El usufructo, el propietario puede disfrutar de los beneficios que produce el bien, como alquileres, cosechas, ese tipo de cosas. Las limitaciones legales habla de que aunque el propietario tiene derechos amplios, estos pueden estar sujetos a limitaciones impuestas por la ley, por ejemplo, regulaciones ambientales y ese tipo de cosas. En el contenido de la propiedad, pues cuando habla del contenido de la propiedad, hablamos de varios aspectos como son el uso, que es el derecho a utilizar el bien de manera de que de la manera que el propietario considera adecuada. El disfrute, que es el derecho a obtener beneficios de un bien como ingresos, productos, derivados y eso. La disposición pues, de vender, donar, alquilar el bien como tal. La exclusión, que es el derecho de impedir que otros usen o disfruten el bien sin su consentimiento. La protección pues habla del derecho a defender la propiedad frente a invasiones y violaciones por parte de terceros. En este sentido, pues podemos llegar a la conclusión que la propiedad es un derecho esencial en las sociedades modernas, ya que nos proporciona la seguridad jurídica al propietario para disponer y ejercer el derecho sobre ese bien conforme al marco legal y el marco legal vigente en cada uno de los países. Pues. Muchas gracias. Continuando lo dicho por mis compañeros, yo le voy a hablar sobre el término de sujeto, que se refiere a cualquier entidad que puede ser titular de derechos y obligaciones. Esto incluye tanto a las personas físicas, conocidas como individuos, como a las personas jurídicas, que son conocidas como entidades, o las empresas o asociaciones. El término objeto se refiere a aquello sobre lo cual recae un derecho o una obligación. El objeto jurídico es el contenido de un acto jurídico que puede incluir derechos, bienes o cualquier ente, sobre el cualquiera se impone una afectación o intervención. Esto significa que el objeto de derecho puede ser tanto un bien físico como una propiedad de un vehículo, como un derecho como al de cobrar una deuda. Los modos de adquirir la propiedad son varios. Son los hechos o actos jurídicos que permiten a una persona obtener el derecho de la propiedad sobre un bien. Estos modos se pueden clasificar en varias categorías, como lo son: la número 1, la ocupación. Este se refiere a la adquisición de la propiedad mediante la aprehensión de un bien que no pertenece a nadie. Por ejemplo, cuando encontramos un objeto perdido, puede dar un lugar a ocupación si se cumplen ciertos requisitos legales. El número 2, la donación. La propiedad puede adquirirse a través de la donación, como lo dice su nombre,
que es un acto jurídico en el cual una persona transfiere gratuitamente la propiedad de un bien a otra persona. La tercera es la sucesión. La propiedad también se adquiere por la sucesión, ya sea testada o no, según lo dispuesto en un testamento, o intestada de acuerdo con las leyes de sucesión, cuando no hay un testamento. Tradición es la número 4. En este modo implica la entrega de un bien que puede ser el resultado de un contrato, como el caso de la compraventa. La tradición es esencial para la transmisión de la propiedad en muchos sistemas jurídicos. La preinscripción es la número 5. La propiedad puede adquirirse por medio de la preinscripción, que es el reconocimiento de un derecho de propiedad tras un periodo de posesión continua y pacífica, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley. La número 6, que son los contratos, también operan de distintos modos de adquirir la propiedad, ya que le permiten la transferencia de derechos sobre los bienes entre las partes que se encuentran involucradas. La pérdida de la propiedad se refiere a la extinción del derecho de una propiedad sobre un bien, lo que puede ocurrir en diversas causas. En el sistema del derecho civil se reconocen varios modos a través de los cuales una persona puede perder la propiedad de un bien. A ellas la clasificamos también. La número 1 sería la destrucción del bien, que es la pérdida total de un bien que ocurre cuando éste deja de existir, lo que implica que el derecho de la propiedad también se extingue. Esto puede dar resultado de un daño irreversible o de la destrucción completa del objeto. La número 2 sería el abandono. La propiedad puede perderse por abandono, que se define como el acto de dejar a un lado o descuidar un bien. Según el Código Civil, un inmueble no puede considerarse abandono si no se ejerce ningún derecho sobre él durante un periodo determinado como de 20 años. La preinscripción de la propiedad es la número 3, que también puede perderse por preinscripción, que es el reconocimiento de un derecho de la propiedad por parte de otra persona, tras un periodo de posesión continuo y pacífica, cumpliendo con los requisitos legales. El número 4 es la renuncia. En algunos casos, el propietario puede renunciar voluntariamente a su derecho de la propiedad, lo que también resulta en la pérdida de este derecho. En esta idea les vamos a hablar sobre la defensa de la propiedad. Se refiere a los mecanismos legales y prácticos que tiene un propietario para proteger su derecho sobre un bien. Esto incluye acciones legales de instrucciones, ocupaciones ilegales o cualquier forma de violación a su derecho de esa propiedad. La propiedad cuenta con una naturaleza jurídica, ya que son las características legales que definen qué es la propiedad, ya que es considerada que es un derecho real que otorga al propietario el control sobre un bien determinado. Es importante resaltar que existen varios tipos de propiedad. Tenemos la propiedad pública, tenemos la propiedad privada y tenemos la propiedad comunal. Para finalizar, tenemos los caracteres de la propiedad. Los caracteres de la propiedad se distribuyen y en varios caracteres, como son la exclusividad, que es la exclusividad que tiene el propietario de su bien. La divisibilidad, que es la división que puede hacer el propietario de ese bien. Tenemos el uso y disfrute, es el uso y el disfrute de ese bien que puede hacer el propietario, bien sea propiedad de él, no en otra propiedad que sea ajena a la de él. Tenemos tenemos las disposiciones, que las disposiciones es la disposición de vender, de alquilar o transferir. Buenas tardes, mi nombre es Juan Leo. Continuando con lo expuesto por mis compañeros, la acción reivindicatoria es la que permite al propietario de un bien reclamarlo de vuelta de quien lo posee sin derecho. El demandante debe probar que es el propietario legítimo. Esta acción se basa en la defensa del derecho de propiedad y busca recuperar el bien en cuestión. Por otro lado, la acción meramente declarativa de dominio tiene un enfoque diferente.
Esta acción no busca recuperar físicamente el bien, sino simplemente obtener un pronunciamiento judicial que declare quién es el verdadero propietario. Es útil en situaciones donde puede haber disputa sobre la propiedad, pero en donde el bien no está en posesión del demandante o donde no se busca una reinstitución inmediata. Ambas acciones son herramientas importantes en el derecho civil para proteger los derechos de propiedad, pero se utiliza en contextos diferentes según las necesidades del propietario y las circunstancias del caso. Continuando por lo dicho por mi compañero, yo le hablaré sobre la acción negatoria. La acción negatoria es un concepto jurídico que se utiliza en el ámbito del derecho civil, especialmente en el contexto de la propiedad y los derechos reales. Se refiere a la acción que puede ejercer una persona para defender su derecho de propiedad contra actos que perturben o amenacen ese derecho. Permite al propietario de un bien reclamar la cesación de actos que perturben su posesión o el ejercicio de su derecho. Por ejemplo, si alguien está realizando actividades que afecten la tranquilidad o el uso la tranquilidad o el uso de la propiedad, como ruido, un ruido excesivo o cualquier otra forma de perturbación, el propietario puede interponer esta acción para que cesen dichas acciones. Los efectos pueden ser que si se estima procedente la acción negatoria, el juez puede ordenar la cesación de las actividades perturbadoras y en algunos casos incluso puede imponer sanciones al infractor. Esto busca restaurar el estado anterior a la perturbación y garantizar que el propietario pueda ejercer sus derechos sin interferencia, como las sanciones o multas dependiendo de la gravedad de la perturbación y del incumplimiento de los órdenes judiciales previas. Mi nombre es Fanny Molina y yo les voy a hablar sobre acción de deslinde. En el ámbito jurídico, el deslinde es un proceso legal que busca establecer los límites precisos de un terreno o propiedad. Es decir, el deslinde es la acción de dividir o separar dos terrenos colindantes, determinados los límites físicos de cada uno de ellos. Esta acción es importante para establecer con claridad la propiedad de cada terreno y evitar posibles conflictos entre propietarios. El deslinde debe realizarse de acuerdo a la normativa legal vigente en cada país y puede ser llevado a cabo por técnicos especializados en topografía y cartología. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Mosquero y soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Hoy yo les voy a explicar sobre los efectos y las acciones que fueron mencionadas en materia civil. Para que se pueda dar un objeto, un efecto y una acción determinada, se necesita de qué? Del receptor y emisor, los cuales serían las personas. ¿Qué tipo de acciones son requeridos en la parte de materia civil? Existen 4 tipos de acciones. La primera acción es la acción derivativa, la cual se explica de la siguiente forma. El emisor es aquella persona que está defendiendo su derecho ante un objeto. El receptor es aquel que está perturbando o incumpliendo con el derecho del emisor. ¿Cuál es el efecto de esto? Se prueba en la parte propietaria o en la parte en la cual el emisor admite que el objeto que está violando el emisor es propio. ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas? En caso de que se demuestre que es verdad dicho objeto, el emisor o la persona que es dueño de dicho objeto se queda con el objeto y el que está perturbando o el receptor tiene que pagar por la perturbación de daños ante el objeto. También está la acción derivativa, la cual también está la acción declarativa, la cual está caracterizada
porque el emisor está defendiendo el derecho que tiene ante el objeto que está siendo perturbado por el receptor, del cual sabe que el objeto es del dueño, pero que aún así lo termina usando. El efecto que tiene esto es por lo general que se prueban, que hay papeleo en donde se demuestre que el objeto es del dueño, y el emisor, sabiendo esto, igual termina usurpando ese derecho que tiene el dueño. Está la acción negatoria, la cual consiste en que tanto el emisor como el receptor estén tratando de defender aquellos objetos que han sido perturbados por un tercero. La persona que está perturbando dicho objeto es un invasor o una persona que no entiende sobre la privacidad. El efecto jurídico que tiene esto es que al demostrar la finalidad de que el objeto es del dueño, el intruso o el invasor tiene que pagar por los daños materiales que le haya hecho a dicho objeto. Y por último está la acción en deslinde, la cual está caracterizada por los dueños de fincas. ¿Qué hace este tipo de acción? Bueno, se determina que el documento de la finca es del dueño, y si el receptor o la persona que está perturbando esa finca termina también pagando por los daños materiales que le haya hecho a la finca del dueño, directa o indirectamente. Si quieres saber de este tipo de temas, no dudes en consultar autores de libros o a profesores de materia civil que hablen sobre la parte de las personas y bienes. Esto fue todo por hoy y nos vemos.